Bendecimos primeramente al Señor por su gracia que nos permite en esta ocasión una vez más estar delante de su presencia, pero también delante de ustedes, amados hermanas y hermanos que están siguiéndonos a través del Facebook. Y agradecidos al Señor también por nuestra hermana Eliana, que ha tenido la gentileza de invitarme para poder compartir con ustedes la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Ante todo, primeramente quisiera tener una palabra de oración. Padre amado, Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos y, Señor, confiamos en que tú puedas aplicar esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, porque realmente, Señor, estamos necesitados cada día más de ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quisiera en esta mañana, primeramente, poner de relieve, diríamos así, algo que está, aconteciendo en la iglesia del Señor. Estoy hablando en términos generales, la avalancha o el alud o la tormenta, no sé cómo llamarlo, de lo que significa la decadencia moral y la decadencia espiritual. Y se tejen tantas cosas que la modernidad está trayendo a cabo ahora y ya nos está centrando en lo que realmente el ser humano es. Por ejemplo, yo nací varón, nací hombre, porque así fui concebido. Y yo no tengo otra personalidad. Yo no puedo ser dos cosas a la vez, pero tampoco puedo yo escoger qué quiero ser. Yo nací hombre, mi esposa nació mujer, y así somos. Pero hay una desviación por ese lado que también se ha introducido ahora en la iglesia y se practica estas cosas con una naturalidad, por decir lo que se llama la corrupción, el pecado, y eso se está enseñoreando. Y es una gran preocupación y muchas veces no podemos dejar de expresarlo, de decirlo, a fin de tomar medidas correctivas o medidas que permitan no hacer que esto siga avanzando, sino que Dios tenga más bien misericordia de nosotros. Y justamente considerando esto, gracias a Dios, porque Él es grande en misericordia y Él se apiada de nosotros y Él quiere lo mejor de nosotros, pero hemos de tomar también una resolución y también una actitud de lo que es arrepentirse. Y aquí en el Salmo, por favor, en el Salmo 36, Salmo 36, vamos a ver los versículos del 5 al 7. Versículo del 5 al 7 del Salmo 36. Vamos a ver aquí una experiencia o la expresión propia de lo que está diciendo, en este caso, el rey David. Dice 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismos grandes, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Aquí este versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Aquí se está hablando acerca de algo. El énfasis aquí es la misericordia y es el tema que vamos a compartir en esta mañana, la que podemos tomar por título si le gusta, le parece bien a ustedes, y es la grandeza de sus misericordias. En primer lugar, en estos primeros versículos del 1 al 4, David está expresando lo que es la maldad, lo que es el hombre, la impiedad. Entonces, lo que está dando aquí a entender en estos primeros versículos del 1 al 4, él enumera esa maldad de los impíos, ¿no? Ahí, si uno puede leerlo, ahora bien, pero de pronto él eleva sus ojos al cielo
porque ya no está la mirada puesta en la maldad, porque él no puede hacer absolutamente nada en la impiedad y todas aquellas cosas que uno en el tiempo presente también alrededor lo está. Pero decíamos al comienzo de que lo más triste y lo más peligroso es que aquellas cosas que el mundo practica puedan hacer también nido en el seno de la iglesia. Ahora bien, entonces él eleva sus ojos al cielo. ¿Por qué? Porque hay una palabra clave para él. Y es por eso que aquí en el versículo 5 dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Como diciendo, Señor, tu misericordia no tiene límite. No tiene límite. Es tan grande que nos alcanza a todos. Pero la misericordia llega siempre y cuando haya de por medio lo que es el arrepentimiento. Yo no puedo tener misericordia de mí si yo no me arrepiento. ¿Ya? Todo esto permite que él pueda, si fue su esperanza, su consuelo y su confianza en Dios. Y el versículo 6 dice, tu justicia, nota ustedes que aquí hay algo, tu justicia es como los montes de Dios. Dice, tus juicios, abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Mire, hay lo que se llama el juicio. Yo me refiero al castigo para el hombre, pero también allí está la benevolencia de Dios en el sentido de que en la última parte dice, oh Jehová, al hombre y al animal lo conserva. Es decir, hay una parte que habla acerca de él produce ¿qué? El sol, y el sol sale tanto para los malos como para los buenos. Es decir, no se puede limitar al sol y decir va a salir solamente es para todos. Y también dice, tan igual como conserva al hombre, también conserva al animal. Los pone allí en una misma dimensión. Pero lo que está hablando es acerca de el énfasis aquí es el favor divino. Y bien, llegando al versículo 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa. Entonces aquí viene el especial favor que Dios dispensa a su pueblo. ¿Por qué? Porque primeramente es al pueblo. Todo empieza por el pueblo de Dios. El mal está allí presente, pero el pueblo de Dios es especial para Dios, porque dice que somos su especial tesoro. Así que preciosa de ser la misericordia para nosotros que pueda alcanzarnos, ¿no? Ahora bien, pero esa misericordia son también esa que dispensa a su pueblo, son aquellas a quien de tal manera su preciosa misericordia los alcanza, pero ¿cuándo qué? Cuando uno presuroso se acerca a él, dice, se acerca a él y ¿qué? Y se cobija bajo las sombras de sus alas. Entonces vemos que hay esperanza, pero todo empieza por nosotros. Y yo quiero dividir esta meditación en tres partes, como siempre lo hago. Y primeramente quiero hablar acerca de si estamos hablando de la misericordia, primeramente vamos a definir qué es lo que significa la palabra misericordia. Como sinónimo, significa bondad, piedad, compasión, benignidad y, en fin, muchas cosas. Todo eso. Pero hablando ahora del pueblo, cómo el Señor nos ha favorecido a nosotros con la grandeza de su misericordia. Entonces, primeramente vamos a verlo en qué área, en nuestra salvación. Primeramente, en nuestra salvación. La misericordia de Dios nos alcanzó allí en esto. Ahora vamos a ver por qué. Simplemente por una razón, por su gran amor y bondad. Por su gran amor y bondad. Y podemos ver esto en la epístola del apóstol Pablo a Tito en el capítulo 3, los versículos del 3 al 7. Leámoslos por favor. Epístola a Tito, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Esta epístola a Tito es una epístola de corrección, es una epístola también de amonestación para la iglesia allá en Creta. Y una de las cosas de lo que Pablo le dice a Tito, para que él le recuerde a la congregación
es lo que Dios ha hecho, en este caso, cómo su misericordia nos ha alcanzado. Y dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 3 al 7, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecedores unos a otros. Esa era la condición anterior. Es la condición anterior. Pero lo que estamos tratando, como primariamente lo había dicho, era que esas cosas que están introduciendo en la iglesia, que tienen que ver con la decadencia moral y espiritual, no debe existir, porque es como volver a lo mismo de lo que está diciendo aquí este versículo 3. Es lo que él estaba diciendo, cuidado que eso eran, ahora ya no lo son. Versículo 4 dice, pero, ahí está, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, mire, la bondad, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Ve? Haciéndolo recordar por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí él está poniendo en relieve ahora el beneficio, el favor, esa misericordia, ese amor y esa bondad para con nosotros. Pero le recuerda, miren, aquí hay una diferencia entre lo que ustedes eran antes y lo que han de ser ahora, pero también se proyecta hacia todas aquellas cosas que tienen que ver con lo eternal. La vida natural es una vida pasajera, es una vida temporal, pero las cosas de Dios o la gracia de Dios, los favores divinos son de carácter eternal. Eso es lo que primero que estamos viendo hacia nuestra salvación, pero hay otra cosa también. ¿Cómo? ¿Cómo alcanzamos haciendo? ¿Por qué alcanzamos esa misericordia? ¿O por qué? ¿O para qué? Y por esa misericordia nos hizo renacer. Es decir, nos hizo nacer de nuevo. Y vamos a ver esto ahora en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, vamos a ver a partir del versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice, también tiene que ver con esperanza. Con esa esperanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, estamos viendo la grandeza de su misericordia. Y aquí, pero su grande misericordia, su grande misericordia nos hizo renacer por o sea, para algo, para un propósito, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que se hablaba la vida anterior? Lo corruptible, pero esta herencia es incorruptible. Una herencia incorruptible e inmarcesible. O sea que incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no se contamina, e inmarcesible, quiere decir que no se marchita. O sea, porque es viva, es fresca, es presente. Eso no se puede secar, no se puede marchitar, no se puede contaminar. Aquí se está hablando acerca de lo que es la pureza de Dios, en este caso. Y el 5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la esperanza. ¿Cómo puedo yo perder la esperanza ahora de algo que Dios ha destinado, de algo que Dios ha preparado para nuestras vidas? Entonces, ¿cómo es que yo puedo retroceder y cómo puedo yo amoldarme al sistema del mundo, encajarme dentro de ese sistema
que está causando muerte, hermano, y es algo muy serio, pero también bastante peligroso, por lo cual es menester que podamos prevenir, amonestar a la iglesia, en este caso, pero también velando y mirando a cada una de nuestras vidas para que el Señor tenga misericordia de nosotros y no permitamos, pero que tampoco caigamos en lo mismo. ¿Mm? Vamos a ver ahora otro. Vino esa misericordia, pero también ¿para qué fue esa misericordia? Para con nosotros, en esta salvación, para darnos nueva vida. Y es tan sencillo porque todo está de una manera tan diáfana, escrita en la palabra, de manera de que es tan entendible que no se necesita tener algo más allá de una revelación para poder entenderlo, porque se habla con claridad. Ahora, el mensaje del Evangelio o la vida en el Evangelio es una vida práctica, no es complicada. Los complicados somos muchas veces nosotros, que no nos ceñimos a esa verdad divina. Aquí en la epístola a los Efesios vamos a ver en el capítulo 2 los versículos, por favor, del 4 al 6. Ustedes pueden leer desde los primeros versículos y todo el capítulo 2, pero vamos a centrarnos aquí porque estamos tratando acerca de esa misericordia. Y dice aquí en el versículo 4, pero Dios, parecido a lo que se le está diciendo en la epístola a Tito, pero Dios que es rico, rico, o sea que es abundante, es rico en misericordia por su gran amor. Ustedes pueden ver que hay lo que es la grandeza de la misericordia de Dios, pero también ¿por qué? Por su gran amor. Todo aquello que es de Dios es grande, no tiene medida. Dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Mire, esa coparticipación, ese ascenso. Nuestra vida ya no está cifrada en lo terrenal, sino está en lo celestial. Si nosotros posamos nuestra mirada a la tierra y a lo que hay allí, vamos a contaminarnos. Se va a impregnar aquellas cosas en nuestro corazón. Pero cuando elevamos los ojos al cielo, entonces vemos la luz, vemos la esperanza, vemos todas aquellas cosas que Dios nos ha concedido y aún aquellas que nos aguardan para más adelante. En ese sentido, ¿qué ha pasado? La misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros puede haber hecho algún mérito? ¿O quién de nosotros lo merece? ¿O ni siquiera por alguna obra buena que podamos haber hecho? Sino es el gran amor, la gran misericordia, bondad infinita de Dios para con nosotros, hermanos. ¡Qué gran esperanza! ¡Qué gran consuelo! ¡Qué gran consuelo! Pero esto es lo que nosotros hemos de considerar, pero no solo considerar en el caso nuestro para aplicar a mi propia vida, sino que tenemos que hacerlo saber. Hacerlo saber, ¿por qué? Porque hay cosas que se presentan y como que se está callado y no se dice la verdad, porque uno dice, ay caramba, se van a sentir mal los hermanos y no van a venir, ya no se van a reunir, no van a estar. No, hermano, al contrario, hay que prevenir, ¿para qué? Para que no les alcance, esas densas tinieblas que se están tratando de mostrar en el seno de la iglesia. Vamos a ver ahora lo segundo. Entonces, primeramente ha sido en nuestra salvación, la grandeza de su misericordia en nuestra salvación. Y segundo es, vamos a ver, para con su pueblo. ¿Ya? Aquí está hablando en términos generales, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una proyección universal. Pero ahora específicamente vamos a ver para con su pueblo. Y consideremos esto. Entonces, segundo, para con su pueblo, esa grande misericordia. Y es perdonando la maldad. Decíamos, ¿cómo el Señor es benevolente? ¿Cómo el Señor no desata su ira contra su pueblo? ¿Saben por qué razón? Por causa del pacto. En el Antiguo Testamento, el pacto con Abraham, y en nosotros un nuevo pacto en Cristo. De manera de que, gracias al Señor, como decía en el libro de Lamentaciones, por su bondad Dios no nos ha consumido. Y es lo que acontece ahora. Quiere decir de que
de que no estamos lejos de la vista de Dios en el sentido del pecado, en el sentido de la maldad, en el sentido de hacer todo lo contrario a lo que es esa voluntad de Dios. Pero Dios tiene misericordia. Y eso consideremos. Porque vean, cuando uno ve, vamos a ir por favor al libro de los Salmos, al Salmo 78, propiamente el Salmo 78, vamos a ver los versículos del 34 al 39. Este Salmo 78 en realidad está haciendo un recuento, podríamos llamar histórico, en el sentido de cómo fue el caminar del pueblo de Dios desde que salió de Egipto. Pero cuando nosotros leemos, por ejemplo el Pentateuco, ¿no? O sea, los 5 primeros libros, a partir del Éxodo, la salida del pueblo, ¿cómo fue el caminar? Un caminar con tropiezo, con tantas cosas, pero siempre el amor, la misericordia de Dios estaba allí. Y como Moisés clamaba para que alcanzara la misericordia, tú eres grande, Señor, tu misericordia. Y el Señor decía, sí, pero ya me han tentado 10 veces. Tú eres lento para la ira, pero grande en la misericordia, como diciendo, que tu ira no caiga sobre mi pueblo. Ustedes se imaginan la responsabilidad de Moisés doblando la rodilla para que el castigo divino no se hiciera con ese pueblo, ¿no? Aunque lo merecía, pero también Dios muestra su misericordia. Y aquí en los versículos decíamos, del Salmo 78, 34 al 39, dice así. Miren, ustedes pueden leer todo, pues voy a extraer una porción solamente de este capítulo. Dice el versículo, dije del 34, dice, 34 al 39. Si los hacía morir, como lo permisible, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Es como decir, tenía que afligir, tenía que hacer pasarlo por prueba para que lo buscaran. Cuando el Señor podía desatar su ira, bueno, fueron desobedientes y se acabó. Pero no, los hacía morir como que se sienten, que los hacía que sintieran la necesidad de buscarlo. Por tanto, se hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Es como, ¿por qué tenemos que esperar para buscar a Dios después de hacer lo malo? Cuando debemos de buscar a Dios para no hacer lo malo. Esa es la diferencia. Si yo hago en el tiempo presente algo malo, es porque no estoy buscando a Dios. Pero cuando busco a Dios, ya no puedo tener ninguna inclinación a todo aquello que es lo malo. Ese era el problema del pueblo antiguo en este caso. 35 dice, y se acordaba de que Dios era su refugio. ¿Por qué me tengo que acordar en los momentos que hago lo malo? Cuando en todo tiempo debo de pensar en lo mismo. Si va a ser mi refugio, lo es siempre. No lo va a ser solamente porque atenté contra la voluntad divina y ahí voy a refugiarme por eso. No, hay que evitar eso. Hay que evitarlo. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Todo eso se recordaban, sabían lo que Dios había hecho, pero estaban pecando, estaban atentando contra la voluntad divina. Eso es inadmisible, es incomprensible aún. Pero gracias al Señor porque esto nos muestra y nos marca los derroteros que hemos de seguir para no incurrir en lo mismo. Y dice el versículo 36, pero, miren, le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentía. Quiere decir que todo eso era una mentira, no había un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque siempre andaban en lo mismo y siempre Dios lo perdonaba, siempre lo restauraba, pero ¿por qué razón? ¿Por qué había de ser eso? 37. Pues su corazón no eran rectos con él, pues sus corazones no eran rectos para con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Ese es el problema. Quebrantaban el pacto. Esa palabra firme da a entender acerca de que no estaban bien parados. Eso significa firme. No estaban bien parados. ¿En qué? En la roca.
Ustedes recordarán que en el libro de Deuteronomio, Él es nuestra roca. Dice, pero ahora se olvidaron. ¿Ya? Es lo mismo que nos pasa ahora. ¿Cómo es que se puede incurrir en cosas que son vergonzosas y no acordarnos que Él es nuestra roca? Para poder estar firme o bien parado, es necesario estar sobre la roca. Pero muchas veces nos hemos olvidado de la roca y hemos pisado tierra. Versículo 38. Pero Él, ahí está, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. O sea, ¿por qué carne? Débiles, hombres, seres humanos, con todas las debilidades. Pero no es que Dios esté de acuerdo con el pecado, con lo malo, sino simple y llanamente que Dios era fiel a su pacto, por causa de ese pacto, ese juramento que había hecho con su pueblo, como lo es también ahora en el tiempo presente. Pero esto no es una invitación para decir, bueno, si yo estoy pecando, siempre Dios me va a perdonar y voy a ser reincidente en todo tiempo. No es lo que Dios quiere ni es lo que Dios desea, anhela para nosotros. Otra de las cosas es, hablando para con su pueblo, dice que no los desampara, no lo desampara. Qué precioso es, sabiendo lo que somos, encontramos el amparo del Señor. Vamos a ir, por favor, en el libro de Nehemías, en el capítulo 9, los versículos 17 al 21. Nehemías. Recordemos que Nehemías es una vida que era copero del rey y había pedido permiso para ir a ver el asunto de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y para ver también el estado en que se encontraban aquellos que no habían sido llevados diríamos, al cautiverio. ¿Mm? De manera de que había, pero ¿cómo estaba? Como que todo estaba, si no hay alguien que anima, todo está en ruina. Entonces él fue con ese propósito. Pero también Nehemías era alguien que intercedía en oración por ese pueblo. ¿Mm? Él había primero orado para que les concedieran el permiso y fue así, pero ahora ver la condición del pueblo también tenía que orar, ¿no? Y esa es una de las cosas que muchas veces se deja de lado. Hay que orar los unos por los otros, hay que orar por todo el pueblo, para nosotros que estamos conduciendo la grey, es menester que oremos por cada una de las vidas, pero también hemos de orar los unos por los otros. Y aquí en Nehemías, en el capítulo 9, veamos por favor los versículos del 17 al 21. Nehemías 9, versículos del 17 al 21. Esta es parte de la de la confesión, en este caso de Esdras. Esdras es el que está orando, en este caso porque también él regresó del cautiverio por este pueblo. Del 17 dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Está hablando ahora, en este tiempo ya, nuevamente Esdras, que está orando aquí, está hablando del tiempo pasado, de lo que aconteció estando Moisés. Él está haciendo un recuento ahora. Pero miren cuánto tiempo ha pasado, cuántos años, cuántos siglos más bien. Dice, no quisieron oír, ese es un problema, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Vean ustedes, los perdonó una vez más. Está recordando cuánto tiempo en lo mismo. Y cuando uno se proyecta o uno viene al tiempo presente, es lo mismo. Pero ¿por qué voy a esperar yo que la ira de Dios
se manifieste o trate de manifestarse para yo arrepentirme de que estoy haciendo lo malo. Cuando debo vivir la vida que Dios nos ha señalado y cuando estamos aquí en esta dispensación de la gracia neotestamentaria, entonces nos damos cuenta cómo todas aquellas indicaciones que hay son tan claras y uno dice, Señor, gracias, gracias, ayúdame, permite que pueda caminar a la vera de tu verdad y de tu justicia. No quiero deshonrar tu nombre, sino quiero honrarlo en toda mi vida. Dice el versículo 18. Además, cuando hicieron para sí becerro, ¿ustedes recuerdan? En el libro de Números del Éxodo, hicieron becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones. ¿Saben qué estamos hablando? Grandes abominaciones. Miren el pueblo. ¿Saben qué? Lo que se está queriendo introducir ahora. ¿Ya? Ustedes recuerdan en eso del culto al becerro, como ese bacanal que hubo allí. 19. Tú, dice, tú con todo, por tus muchas, mire, grandes, ahora muchas, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guardarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Vean cómo está recordando Deuteronomio capítulo 8. ¿Ya? Sus pies no se hincharon, no se envejecieron. ¿Por qué? La misericordia, tu grande misericordia. ¿Ya? Muchos eran conscientes de eso. Y cuando veían, como se dice, cuando las papas queman, lo primero que, oh Señor, acuérdate de tu pacto. No, Dios no se ha olvidado de su pacto. Acuérdate de tu pacto. Soy yo el que tengo que acordarme de su pacto. ¿Mm? Nosotros no podemos olvidar el nuevo pacto. ¿Cómo ha sido nuestro nuevo pacto? Por la sangre preciosa de Cristo. Ese es el nuevo pacto, por su sangre. Por su sangre. Este es ¿qué? La copa del nuevo pacto. ¿Ya? Un pacto de amor, un pacto de misericordia, un pacto de benevolencia. ¿Pero para qué? Para que podamos vivir confiadamente sabiendo de que Dios nos está guiando, nos habla con ternura, nos llama la atención cuando hay una mala conducta, pero no por eso, porque es grande misericordia, yo voy a descarriarme. ¿No? Hermanos, el asunto es serio. El asunto es serio porque estamos expuestos. El Señor Jesús decía, están en el mundo, pero no son del mundo. Otra de las cosas que él decía, ustedes son la luz del mundo. ¿No? Pablo decía, no, ustedes acuérdense de dónde han estado antes, ¿no? De las tinieblas y los ha llevado hacia dónde? Hacia el reino de su amado Hijo o al reino del Hijo de su amor. Son cosas que no podemos olvidar. Son cosas que hemos de guardar en nuestro corazón y ponerlos por práctica y decir, Señor, ayúdame a vivir la vida que tú quieres. Yo no quiero estar en un estado de decadencia, ni tampoco decadencia ni moral, ni tampoco espiritual, pero yo quiero vivir, Señor, tu palabra. ¿Por qué? Porque tus palabras son espíritu y son vida. Vamos a ir ahora, por favor, uno más aquí en Para con su pueblo, esa grande misericordia, que el Señor perdona y olvida. Perdona y olvida. Veamos, por favor, en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, los versículos 18 y 19. Este es para con su pueblo, ¿se recuerda?
Dije Miqueas. Miqueas 7, versículos 18 y 19. Prácticamente es el final del libro. Es el final del libro. Pero fíjense, con todas las amonestaciones que hay aquí, se llega a un final, como para hacerle recordar al pueblo, para que se acuerden de que son pueblo de Dios y que Dios tiene compasión de ellos. Y dice aquí en el versículo 18 y 19, o sea, parte de todo ese, ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios mío, cuando yo escucho esta palabra, cuando medito aquí, ¿cómo, cómo es que Dios se puede deleitar en misericordia? Se deleita, es como tiene una complacencia, algo agradable en mostrar su misericordia. ¿Y cómo es que yo puedo ser indiferente a ello y no adherirme más bien? Señor, gracias, gracias. Pero eso no me da carta o libre o pase o me dice un cheque en blanco para hacer lo que yo quiero. Dice el versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Los echará y se olvidará. Es lo que estamos hablando. El Señor se olvida. ¿Por qué? Porque no me va a volver, como se dice, a refregarme en el rostro mi pecado, porque ya me perdonó. Pero esta metáfora, diríamos, en cuanto a que los echará en el fondo del mar, se está considerando, por decir, uno de los mares de aquel tiempo, en esa parte del Medio Oriente. La profundidad era tan profundo que era muy difícil poder sumergirse ahí. Pero él decía, lo voy a poner en lo más hondo para que nadie lo vuelva a tomar. Pero es como que si yo vuelvo a lo mismo, me convierto en un buzo y me meto nuevamente a sacarlo, mis pecados, y a ponérmelos encima. ¿Ya? Pero no solamente eso, sino pareciera que ahí puso un cartel cerca del mar y decir, prohibido bucear. No tenemos que bucear lo que hemos hecho. Si el Señor se olvidó, perdonó y dice, no, y se olvidó, como decir, no, no me va a volver a recordar, pero yo tampoco puedo iniciar una nueva etapa de lo mismo. Y decir, bueno, Señor, como tú los echas en el fondo del mar, puedo hacerlo. No, hermanos, no, no. Recordemos que en el libro de Números, cuando Moisés intercedía por el pueblo y le decía, Señor, esto, que tu bondad, tu misericordia, tú eres lento para la ira, grande en misericordia, ¿por qué vas a hacer con tu pueblo? ¿Qué dirán las otras naciones de ver como que tú los has dejado? Y él decía, pero Moisés, aquí hay una cosa, ya me han tentado 10 veces. Es como decir, han llegado al límite, de tal manera de que en razón de eso, entonces, ¿sabe qué? No entrarán. Esta generación no entrará, sino aquellos de 20 años para abajo. Es decir, la nueva generación. Estos no. 40 años vagando, ¿para qué? Para que se terminaran, para que murieran todos. Y así fue. Es como, ahí está la grandeza de su misericordia, pero tampoco podemos abusar de ella, sino acogernos en el sentido de reconocer nuestras debilidades, Señor, no hacer permisible que todas las cosas malas vuelvan a nuestra vida ahora que tenemos el Espíritu Santo que nos convence y nos hace ver nuestra condición, de cómo podemos encontrarnos. Vamos a ver ahora lo tercero, por favor, considerando esto de la grandeza de su misericordia, y ahora es por toda la eternidad. ¿Por qué por toda la eternidad? Porque Dios es eterno. Decíamos al comienzo que su misericordia no tiene límite. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límite. Dios es eterno. Primeramente vamos a ver, por favor, en el Salmo 145, versículo 14 al 18. ¿Verdad? Ahora, ¿para quién es por toda la eternidad? ¿Para quién es esa misericordia? A todos los que le invocan. A todos los que le invocan. Salmo 145, versículos del 14 al 18.
Estamos tratando de correr un poquito porque quiero ser respetuoso del tiempo que se me ha concedido. Salmo 145, versículo 14 al 18. Dice, sostiene Jehová a todos los que caen. Sostiene Jehová, o Dios, a todos los que caen. Y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¡Qué claro es! ¿Para qué es? ¿Para qué se invoca el nombre del Señor? Para salvación, para la misericordia. Pero nosotros estamos llamados para invocarlo en todo tiempo. No solamente invocarlo cuando estamos caídos, a pesar de que nos sostiene. Pero no vamos a esperar caernos y decir, Señor, levántame. Al contrario, invoco ¿para qué? Para no caerme. Si yo me caigo es porque yo quiero caerme. Porque Dios no me hace caer. Yo me puedo caer porque yo quiero. Para eso tengo voluntad. Para eso tengo el libre albedrío. Pero Dios no me ha llamado para eso. No, como decir, no voy a abusar de su benevolencia, no voy a abusar de su misericordia, no voy a abusar de su bondad, no voy a abusar de su amor, sino al contrario, invocarlo ¿para qué? Para honrarlo y para que haya siempre en mi ser un corazón rebosante de gratitud por el favor recibido o los favores recibidos. Vamos a ver ahora otro, por favor, y ahí en el mismo Salmo, en el Salmo 136, y vamos a ver aquí, alabándole por su misericordia. Es lo que tenemos que hacer, alabarlo por su misericordia. Si ustedes, yo creo que este Salmo 136 es un salmo bastante emblemático, porque todo de principio a fin habla de la misericordia de Dios. Le voy a citar, por ejemplo, uno, aquí en el 1 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y todos los versículos, ¿cómo termina? Porque para siempre es su misericordia. Enumera un favor, porque para siempre es su misericordia. Y termina igual. Todo este capítulo 136 habla y pone de relieve la misericordia de Dios. Y vamos a ver aquí, decíamos, los versículos 23 al 26. Podemos decir el final del Salmo. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Es que, para culminar esta parte, es como decir, si veo yo que la grandeza de su misericordia para con mi vida, ¿qué es lo que puedo hacer? Alabarle. Señor, te alabo, porque un día que estaba yo muerto en mis delitos y pecados, tuviste misericordia de nosotros, o de mí, hablando personalmente. Te alabo porque cuando estaba cuando estaba ya como creyente en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso, tú te inclinaste y me hiciste sacarte allí y pusiste mis pies sobre la peña. ¿Y qué hizo? Y pusiste cántico nuevo en mí. Te alabo, ¿por qué? Porque para siempre es tu misericordia. Entonces, en todos esos aspectos de nuestra vida, hemos de destacar esto. Señor, para siempre es tu misericordia. Gracias. Y comienzo a enumerar yo mismo y recuerdo todos los favores que he recibido durante toda mi vida como creyente y siempre mi corazón rebosa de gratitud. ¿Por qué? Porque hemos experimentado la misericordia de Dios. Hemos de experimentar la misericordia de Dios en buenos términos, pero no hemos de experimentar la misericordia de Dios porque yo quiero hacer lo malo. Y vamos a ver, por favor, lo último, y es
son de generación en generación. Sus misericordias son de generación en generación, por eso que es eternal, que son eternas, porque es de generación en generación. Miren ustedes, desde el tiempo antiguo hasta ahora, ¿cuántas generaciones han habido? Por eso que es de generación en generación. Más adelante, después de nosotros, vendrán otras generaciones y la misericordia de Dios van a ser también para ellos. Es decir, es infinita, es eterna. Por eso que estamos hablando acerca de, son eternas, es eterna su misericordia. Y vamos a ver aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 46 al 49. Ahora, bien, estamos viendo aquí, ¿quién es que dice estas palabras? María, la Virgen María. ¿Ya? Cuando ella va a visitar a su prima y ella estaba ya, ¿cómo se puede decir? Había concebido por el Espíritu. Su prima, la mamá de Juan el Bautista, ya tenía algunos meses de embarazo y ahí hay ¿cómo se puede decir? Un encuentro espiritual porque aquel bebé que estaba en el vientre llenó al otro. Qué tremendo, ¿no? Es algo sobrenatural. Pero veamos qué es lo que dice aquí María, capítulo 1, versículo 46 al 49. Mire, esto es lo que dice María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. Miren esta palabra que dice María, en Dios mi Salvador. Se regocija en Dios mi Salvador. Era consciente que era carne y que era la naturaleza pecaminosa. Versículo 47. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Bienaventurada significa dichosa, feliz. Tú eres, María, dichosa y feliz. ¿Por qué? Porque a Dios le plació que ese santo ser reposara en su seno, en su vientre, en su matriz. Una aventurada entre aquí, entre otras mujeres. 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirá bienaventurada. 29 dice, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. 50. Y su misericordia de generación en generación. Y su misericordia de generación en generación. Hasta el 50. Es como, ella dice, la misericordia de Dios se manifestó en las generaciones anteriores. Y ahora en esta generación en que yo me encuentro, también me ha alcanzado a mí, que es su misericordia. ¿Por qué su misericordia? Porque no miró su bajeza como ser humano, sino que dijo, allí va a ser depositado ese santo ser que va a ser el Salvador del mundo. Pero ella está reconociendo, soy carne, soy mujer, pero tu misericordia también me alcanzó a mí. ¿Por qué? Porque es de generación en generación. Decía, a los que le temen. Faltaba ese pedacito. A los que le temen. Generación a los que le temen. A los que le temen significa aquellos que tienen temor reverente o tienen respeto. Tienen respeto y reverencia hacia el Dios Altísimo. Gracias al Señor por su palabra, pero quiero terminar más bien, si me ha venido ahora un texto aquí en Hebreos capítulo 4, que podemos ver juntos, por favor, para concluir ya. Y es que, miren ustedes que después ya, en las epístolas también ya se menciona esto. Y dice aquí que es una oración, una parte de una oración para nosotros ahora. Una palabra para nosotros en el tiempo presente. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 16, y con esto concluimos. Dice, ante todo lo que se ha expuesto, ante todo lo que hemos dicho, ante todo lo que hemos visto, hay tanto en la palabra, hemos visto simplemente algunas cosas de las muchas que hay en la palabra. Pero aquí, para concluir, es como nosotros todos nos exhortamos a una cosa,
los unos a los otros. ¿En qué nos exhortamos? En estas palabras. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vean, ¿qué es esto? Es como decir, la experiencia que tuvo David es nuestra experiencia ahora. David se acercó confiadamente, él confió, miró la degradación moral de los impíos, la maldad, la perversidad, pero también había enemigos que estaban contra él, atentaban contra él, y él apeló al Señor. Él dijo, Señor, ten misericordia de mí. Grandes son tus misericordias, maravillosas es tu misericordia, Señor. Y la él alcanzó, pero era algo experimental. Él experimentó eso que nosotros también podemos experimentar en este tiempo. Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea bendecido, y solamente vamos a expresar esa gratitud a Él por su gran misericordia. Padre amado, gracias, Señor. Gracias porque un día la grandeza de tus misericordias nos alcanzaron. Y ahora he aquí estamos delante de ti y en todo tiempo llevando en nuestra mente y en nuestro corazón el hecho de querer invocarte en todo tiempo, Señor, para no caer en la desgracia del pecado y de la maldad que está acechando a tu pueblo en este tiempo, Señor. Y por qué no decirlo, hasta se ha introducido. Ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de todo tu pueblo, Señor. Que tu sangre preciosa y la obra redentora de Cristo prevalezca sobre toda la maldad, sobre toda maquinación y sobre toda aquella cosa que quiere ensombrecer la luz de en tu iglesia. Señor, gracias, Padre. Bendice a cada vida, Señor. Bendice a cada vida, Señor, que ha estado puesta a tu palabra y que tú le des también revelación y conocimiento de la misma para que cada una de estas palabras que tú has hablado sean realidad en cada una de nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y quiero en esta mañana también expresar el saludo a cada una a cada una de las vidas a quienes el Señor está usando para continuar con este ministerio de edificación, diríamos, pero también de consuelo, de esperanza para cada uno que estén expuestos a estas palabras. Mi gratitud y sigamos adelante sin desmayar, sigamos sirviendo al Señor, sigamos compartiendo la palabra y sigamos siendo canal de bendiciones para muchas vidas. Agradecido también aquí a nuestro hermano Charles Apestigui que nos está acompañando y a mi esposa Nancy, el cariño y el saludo de ellos también para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.